Buenas tardes, vamos a empezar. Este es un problema que ocasiona conflicto y la falta de comunicación. Entonces, vamos a ver cuáles son las barreras de una buena comunicación, cómo podemos resolver esas barreras, los diferentes tipos de comunicación, los 10 mandamientos de una buena comunicación, y terminamos con algunos consejos para negociar con la persona. Algunos lineamientos para una buena negociación. ¿Qué cosas se tienen que hacer? Porque nosotros siempre estamos negociando con nuestro staff, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Lo primero es el problema de comunicación. Usted ve, uno dice comunicación y muchas veces nos confundimos con información. Si yo le entrego un memorando a un servicio y le digo que quiero que me haga o que me compre determinado equipo o un insumo, ¿estoy comunicando o no? ¿Qué dice? ¿Me ha recibido el documento? Veo el sello que ha recibido. ¿He comunicado o no? Aparentemente, he informado. ¿Y qué pasa si la persona no me ha comprendido que quiero tal equipo, un electrocardiograma con 3 canales, no con un canal? Pero si yo le digo, compadrito, Luis, como quieran llamarlo, no te olvides que el electro quiero de 3 canales, no te preocupes que así lo voy a programar, recién he comunicado. En las instituciones nosotros pocas veces comunicamos y vienen los problemas. Tú me dijiste, no, tú no me dijiste, no te entendí, que ocasionan los problemas. Entonces, más que informar, tenemos que comunicar. ¿Está claro? Entonces, no confundir información con comunicación. Pero miren la definición. Comunicación es la transferencia y la comprensión del significado. Si Eliodoro, yo le escribo una carta en portugués y él me lo ha recibido la carta, ya me lo recibió. ¿Le he comunicado? No, porque no solamente la transferencia, sino la comprensión, salvo que él sepa portugués. Entonces, nuevamente nosotros confundimos. No basta con que yo le dé el documento, se lo dé por correo, un memorando, no basta con eso. Hay que ver que la persona me haya comprendido lo que yo quiero decir. Recién es comunicación, transferencia y comprensión del significado. La comunicación puede ser entre persona y persona, por eso le llamamos comunicación interpersonal, pero también es un caso de comunicación organizacional, y también nosotros comunicamos a través del correo, la red está de moda, el WhatsApp, ¿no es cierto? YouTube, es decir, ahora está de moda las redes sociales. La comunicación puede ser interpersonal y organizacional. Entonces está claro, una cosa es informar y otra cosa es comunicar. No informemos, tenemos que comunicar. Y este es el problema, pues uno tiene que saber para no tener problemas al comunicar. Acá yo estoy, por ejemplo, o ustedes, emisor, pero el emisor va a comunicar a través de un mensaje, radio, televisión, pero tiene que codificar. Hay personas que no codificamos. Codificar significa que yo voy a entender qué quiero comunicar. Oye, sí, ¿verdad? No me di cuenta, se me pasó. ¿Pero por qué decimos eso? Porque no codifiqué. Uno tiene que entender lo que quiere comunicar. Tenemos que traducirlo lo que quiero comunicar. ¿Cómo se llama eso? Codificar. ¿Quién lo hace? El que va a comunicar, pues el emisor. Luego utilizas un canal, el memorándum, un circular, radio, televisión, en persona. Pero el receptor no nos entiende porque también el receptor comete el error de no decodificar. Nos entiende mal y no hace lo que queríamos y después estamos renegando. Pero lo entendió mal porque el receptor no ha decodificado. Así como el emisor tiene que entenderse lo que va a enviar, codificar, el receptor tiene que decodificar. ¿Qué cosa entonces es decodificar? ¿Decodificar es el emisor o el receptor? El receptor tiene que entenderse lo que va a leer, eso es decodificar. Pocas veces decodificamos y no nos entiende lo que nosotros queríamos y estamos renegando, se retardan los procesos, las compras. Entonces, emisor codifica, receptor decodifica. Y a veces hay ruido. Ruido significa, su nombre lo dice, cuando, por ejemplo, todo aquello que interfiere en una buena comunicación, eso se llama ruido. Y miren cómo el receptor hace la retroinformación que poco lo hacemos. Nos da flojera o nos olvidamos.
Dime, Carlos, Luisa, tú querías tal cosa que te compre, te estoy entendiendo que esto es lo que tú deseas, este reactivo, sí, ese es lo que yo quiero rápido. El receptor tiene que retroinformar para que en la retroinformación el receptor le va a demostrar que le ha entendido al emisor. Si nosotros hacemos este patrón simple, no nos vamos a tener problema de comunicar y no va a haber problemas en la objeción, porque uno de los problemas que renegamos, no nos entiende porque no hemos tenido en cuenta este modelo, que es un modelo fácil de un proceso de comunicación. ¿Quién codifica, el receptor o el emisor? El emisor, se entiende lo que va a decir y él tiene que entenderse lo que va a recibir, pues tiene que decodificar. ¿Y cuáles son la comunicación interpersonal? Miren, comunicamos frente a frente, este es un ejemplo. Pero yo me comunico porque llamo por teléfono, por WhatsApp, teléfono directo, o de repente en una charla, a través del memorando, ya no hay mucho. En el interior sí hay algunos FAF, ya el FAF, ya el correo, pues, lo ha sustituido, cintas audio, video, correo, teleconferencia. Hay una serie de métodos que ustedes lo conocen, lo han demostrado, lo han probado para comunicar. Esta es la comunicación no verbal. Muchas veces a través de no palabras, no verbal, lo comunicamos, ¿no? Pero también el lenguaje corporal, a veces hacemos la mano, como así, a veces hacemos así, hacemos... Fíjense que la comunicación, cuando hablamos de lenguaje, hay que tener cuidado donde estemos. Porque si yo me hago así en el Perú, ¿qué significa? Que te quiero hacer daño. Pero si yo le hago así en Taiwán, es que lo quiero. Entonces, cuidado cuando ustedes hagan una costumbre, siempre tienen que ver en qué cultura están, en qué país están, ¿ya? El lenguaje corporal, este es un saludo, ¿no? Entonces, la comunicación no solamente es verbal, no verbal, y también a través de las imágenes, ¿no? Lenguaje corporal. Pero ahora vamos, ¿cuál es el problema de la comunicación que falla? ¿Cuáles son las barreras de la comunicación eficaz que no le debe suceder a usted después de tacharla? ¿Por qué hay una comunicación mala? Uno es la barrera, el filtrado. Y este es un problema en los hospitales, ¿no? Y cuando era director yo lo solucioné. Yo le voy a decir cómo lo solucionamos. Mira, filtrado. Manipulación deliberada de la información para que parezca más favorable al receptor. Manipulación deliberada. Ejemplo. Un ejemplo. En cirugía ha habido, 15 infecciones intrahospitalarias. 15. El médico, el cirujano, le dice que ha habido 15. ¿Y a quién le dice? Al jefe del servicio. Que no ha habido 15, le engaña, por ejemplo, le dice 12. El servicio le dice 10 al departamento. El departamento informa de epidemiología que ha habido no 10, sino 8. Epidemiología le informa al director que hay 5. Y el director de salud, el subdirector, le dice que ha habido 3. De 15, el director recibió 3 infecciones. Para que no nos enroguemos, engañamos. Sucede. Entonces, ¿cómo se llama eso? Filtrado, manipulación deliberada de la información para que parezca más favorable al receptor. Después le voy a decir cómo solucionamos. Ahora estamos hablando de la barrera, nada más, para no mezclar. Entonces, mucho cuidado con el filtrado. Tenemos que cruzar información, pero a veces sucede eso, ¿no? En muchas instituciones públicas o privadas es una barrera el filtrado. Uno manipula a propósito la información para que le llegue maravillas al director general. Como que le escondemos, lo maquillamos, ¿no? Las emociones es otra barrera. La forma como el receptor se siente al recibir un mensaje influye en la manera de interpretarlo. ¿Para qué le voy a comunicar algo a una persona que está amarga? De repente algo bonito para mí, para esa persona no le va a interesar. ¿Por qué? Porque está con emociones, con ira, con malestar. ¿Cuántas emociones hay? Entonces, prefiero que se tranquilice y otro día le comunico, salvo que sea urgente. Un jefe no puede darle, digamos, un comunicado a un colaborador si en ese momento está con problemas, está pensando en otras cosas, está con motivos X, pues no, fastidiado. Porque las emociones hacen que la persona no va a decodificar, no va a entender bien el mensaje. ¿Está claro? Entonces, cuidado con el filtrado y cuidado con las emociones. Mejor espero al día siguiente para darle. No va a ser urgente, algo que sea urgente, ¿no? Sobrecarga de información. Excede la capacidad de procesamiento. Uno se va de viaje, se va a Punta Sal y viene después de 5 días. Y en su correo va a haber
300, ¿no? Correos. ¿Qué hago? Veo cuál es lo más importante, no le hago caso a los 300, o de repente elijo. La cosa es que hay tanta información que la persona no tiene la capacidad de poder traducir todo. Y entonces no hay que llenarlo a los jefes, ¿no? Cualquier nivel de jefe, demasiado. A veces lo que yo le puedo decir en media página, lo hago en 3 páginas. Demasiado. Y a veces leemos rápido, o se me va a pasar. Incluso como gestión, yo trato de hacerlo corto y le pongo negrito. Vale, negrito. Para no estar subrayando, ¿no? Con el resaltado. Así tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque cuando damos demasiada información, no tenemos la capacidad de procesamiento. Tenemos el día a día, no gana. Entonces, una barrera de una buena comunicación que no sea eficaz, no solamente es el filtrado, las emociones, sino la sobrecarga de información. Evitemos pues esa barrera, si queremos comunicación eficaz. Defensa. Si la persona siente que están siendo amenazadas, tienden a reaccionar en cierta forma que reducen la habilidad para lograr una comprensión mutua. Defensa. Vas a rotar a una persona de un servicio a otro. Le estás cambiando en la mañana y vas a que vaya a la tarde. Si no se le explica bien, me quieren sacar del hospital, me están fastidiando, esa es su percepción. Entonces, lo que yo le quería decir de buena fe falla, porque la persona entra en su defensa, y por su defensa no nos va a entender bien, su instinto de defensa, ¿no? Entonces, para evitar esto, ya después veremos cómo vencer las barreras, pero ya le estoy avanzando, es bueno explicarle bien a la persona por qué rota, por qué cambia de turno, ¿no? Porque la defensa, la sobrecarga son barreras de una comunicación eficaz. Entonces hemos hablado, ¿qué barreras? Filtrado, ¿qué más? Emociones, sobrecarga, defensa, eso eviten. Eviten eso para que no tengan problemas de comunicación. El lenguaje, seguramente se debe más en los médicos. Tienes ahorita una pancreatitis, le digo a la familia, porque el conducto de Wilson ha tenido una litiasis, que por culpa del páncreas se ha formado una inflamación. No va a entender. O ustedes hacen un lenguaje muy técnico al colaborador, la nota modificatoria, a todas fuentes, no va a entender. Nosotros tenemos que hacer un lenguaje más fácil, un lenguaje simplificado. La palabra tiene distintos significados, depende de la persona. Es otra barrera, un lenguaje rebuscado, muy técnico. La cultura nacional, los idiomas varían, ya le dije el ejemplo, ¿no? Entonces, tener cuidado cuando uno comunica la cultura nacional. Un día una persona viajó al Asia y quiso ser amable y se puso una gorra de color verde. Pero esa gorra de color verde era el color de la oposición, del que estaba de turno. Entonces, si querés, yo iba y me estaba aliando con la oposición de ese funcionario en esa tierra, porque no sabía, pues, el color. Entonces hay que tener cuidado también cuando uno viaje a otro lugar, ¿ya? Porque a veces viajamos. ¿Cómo hacemos para vencer la barrera? La sobrecarga, la cultura, la defensa, el filtrado, el lenguaje. ¿Cómo hacemos para vencer esas barreras que no hacen que tenga una buena comunicación? Primero, esto es fácil, miren, número 1, háganlo. Vamos a equivocarnos, utilicen la retroalimentación. O la retroinformación es lo mismo. Disminuyen los problemas de comunicación atribuidos a malos entendidos, al teléfono malogrado. ¿Cuántas veces ustedes han hablado al teléfono malogrado? ¿Y por qué hay teléfono malogrado? ¿Por qué no me entendieron bien? Porque no utilicé la retroalimentación. Carlos, ¿eso tú querías? Porque no te entiendo bien. No, eso no quería, gracias por llamarme, yo quería que me compre tal cosa. ¿Qué cosa he hecho? Le he llamado al emisor para ver si es lo que quiere, que le compre, ¿no? Entonces, ¿qué estoy utilizando? Retroinformación. Luisa, no te entiendo, ¿el auditorio era a las 12 o era a la 1? No, ya no es a las 12, es a la 1, se ha cambiado de fecha. Ah, ya. Entonces, ¿qué está haciendo? Estoy utilizando la retroalimentación. Utilicen la retroalimentación, no solamente reciban documentos, utilicen la retroalimentación para ver si lo que la persona del emisor les está diciendo eso quiere. Muchas veces le va a decir A y esa persona dijo B, pero si quería A, ¿por qué dijo B? Porque no utilizó la codificación.
Entonces mandó mal el mensaje y el que lo recibió no utilizó la retroalimentación, recibió mal el mensaje y lo hizo mal también. Ambos fallamos y ¿quién se perjudica? La institución. Entonces, si queremos evitar problemas de la comunicación, utilícenla, que utilicen la retroalimentación. Segundo, simplifiquen el lenguaje. Si una barrera es el lenguaje muy técnico, muy rebuscado, venciendo la barrera es simplificar el lenguaje. De tal manera que un lenguaje que es claro, corto, comprensible, no va a haber barrera. La persona me va a entender. Una cosa es decirle que tiene una pancreatitis por el conducto de Wilson, que ha habido una piedra, es decir, hay una inflamación del páncreas, ¿no? Por una obstrucción, y listo, es más fácil. Entonces, simplifiquemos el lenguaje, utilicen la retroalimentación o retroinformación. Este es un problema que también no hacemos, la escucha activa. No hacer interpretaciones prematuras, escucha activa. Si a mí me hablan, yo tengo que mirarles a la cara, a los ojos. Tengo que estar haciendo asistiendo si vea que le estoy entendiendo o hacerle preguntas si algo no le entendí. Esa es la escucha activa. Si a mí me hablan, digo, sí, yo te estoy escuchando. Sí, te estoy. O estoy con mi celular, ese no es escucha activa. Si quieren una buena comunicación, practiquen la escucha activa. Y la escucha activa, ¿qué cosa es? Son características de la persona, no distraerse, mirarle a la cara, mirarle a los ojos, hacer preguntas. La escucha activa es un buen consejo que disminuye las barreras para la comunicación. Lenguaje simplificado, retroalimentación, escucha activa, limitar las emociones. Resulta que tuvo un problema en el trabajo, tuvo un problema familiar, de repente no me aumentaron el sueldo como yo quise. ¿Cuántas causas? Estoy molesto. Pero si yo estoy molesto, mejor no le digo nada a usted. Eso sucede con los padres, con la mamá, con el papá. A veces estoy molesto con mi trabajo y ofendo a mi hijo. Caramba, no se te va a caer la mano por no ayudarme a llevar el plato a la cocina. Tú eres así, le estamos bajando la estima. Y no solamente eso, sino que cuando yo vea que fui grosera o grosero como papá y mamá, cuando yo quiera acercarme, no nos va a perdonar a veces. Los niños o los adolescentes se ponen rencorosos. Son charlas de comunicación entre padres y adolescentes que hay que hacer en los colegios, lo hacemos. Pero ya saben que mejor cuando estemos amargos, no comentemos. Si el jefe en ese momento está amargo por otras causas, mejor no comuniquen a su colaborador, porque le vamos a decir algo y cuando nos arrepintamos, discúlpame, no quise, tuve falta, ya es tarde, ¿ya? Porque ya la persona es rencorosa, no se va a olvidar. Entonces, mejor, mi consejo es cuando estén amargos, mejor no comuniquemos nada. Durmamos, ¿no es cierto? Vamos a respirar profundo y otro día le digo, ¿ya? Limitemos las emociones, nos nubla el raciocinio. La escucha activa es otro consejo para comunicar mejor. Vigilar las señales no verbales. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Vigilar las acciones que refuerzan. La santa paciencia, no hay que ser, ¿sabe qué? No hay que ser muy vehemente y ¡pum! Golpeo. Como estoy hablando de tranquilidad y estoy golpeando. ¿Qué estoy comunicando? Pues me estoy contradiciendo. No soy coherente con lo que digo, lo que estoy haciendo. Entonces hay que vigilar las señales no verbales. Pide tranquilidad y mire cómo grita. Entonces, cuidado porque ese es también un consejo para una buena comunicación, venciendo la barrera. Y acá están los consejos de la escucha activa, ¿ve? No hablar de más. Vienen a conversarme y el jefe es el que más habla de la persona, no lo dejo hablar, pues. Pero doctor, o como lo queremos tratar, déjeme hablar, quería explicarle. Entonces son consejos, miren, no hablar de más, dejémoslo, que la persona se comunique. Desarrollar empatía, ganarnos la confianza, porque si no, no nos va a decir todo lo que quería, le va a decir a otra persona. Establecer contacto visual, ¿qué significa? Mirarle a la cara, mirarle a los ojos, no estar mirando arriba, no, de frente. Asentir con la cabeza, porque así le está diciendo que le estás entendiendo. La persona, el emisor se va a quedar tranquilo porque el jefe o el amigo, el compañero, le está comprendiendo. Asentamos con la cabeza. Y también hay que hacer preguntas, porque de repente algo no entendí, estoy haciendo preguntas, pero si hago preguntas es porque le estoy escuchando, pero no lo he entendido, hay que hacer preguntas. Evitar acciones, objetos que distraigan, no con el celular,
de repente estoy con los dedos, con el teléfono, con el reloj, esa cosa no es escucha activa, hay que mirarle a los ojos, parafrasear. Ah, tú quieres que el perrito, vecina, no quieres que yo deje la bolsita en el suelo para recoja, digamos, el recolector, no, porque viene un perro y me destruye. Y ensucia, quiere que lo ponga en un altillo. Estoy parafraseando, porque no me entendió lo que yo quería decir. Evitar interrumpir al que habla. Y ahí nomás está bien, ya te entendí. Pero si recién le estoy hablando, no, ya, por suficiente, es malo. Pues. No podemos decir así al colaborador, a la persona. Tenemos que evitar interrumpir al que habla y no hablar de más. Estos son los comportamientos, cómo tenemos que comportarnos todos nosotros, que si nosotros hacemos caso a estos consejos, ¿cómo se llama eso? ¿Escucha? Si usted me habla y yo no le dejo hablar, ¿es escucha activa? No, pues, si me hablan y yo les interrumpo, ¿es escucha activa? Ya no lo hablo. Si me están hablando y yo estoy mirando otros lugares, ¿es escucha activa? Puede suceder que alguien nos llame y de repente vi pues el Congreso, ¿no? Tengo un ratito, es otra cosa, pues, ¿no? Pero después de eso hay que hacer escucha activa. Si uno le está mirando a los ojos, a la cara, ¿es escucha activo o no? ¿Ah? Es escucha activa. Si uno le está afirmando, si le pregunta, ¿es escucha activo o no? Si uno mueve con la cabeza, ¿es escucha activa? Ese es escucha activa. Entonces practiquemos la escucha activa. ¿Está claro? ¿Cómo es la comunicación? Cuando la comunicación es vertical, hacia arriba o hacia abajo. Comunicación hacia abajo. El director adjunto, un jefe administrativo, comunica a los demás colaboradores. Esto hay que hacerlo, planifiquemos de arriba hacia abajo. Pero también el colaborador también nos tiene que decir algo. Comunicación vertical de abajo hacia arriba, ¿no? Es vertical. Hay comunicación lateral. De repente el planeamiento se comunica con administración. Lateral, ¿no? O diagonal. De repente un departamento se comunica con área, en jerarquía. Entonces la comunicación es vertical, horizontal o diagonal. Memoricen esta figura. La comunicación en cadena, rueda y todos los canales, porque memorizando se va a entender esto. Mírenlo bien. Acá está el director general y tiene interés de comprar un equipo. ¿A quién le va a decir? Al director administrativo, ¿no? Director administrativo le va a decir a logístico. Pero hay un problema de infecciones intrahospitalarias. El director general le va a decir al subdirector. El subdirector va a coordinar con epidemiología. ¿Está claro? Eso se llama comunicación en cadena. No es que el director de frente le dice, no, a la otra persona, o el director le dice a logística y va a pasar sobre administración. No, ese es en cadena. Administrativo, asistencial. ¿Está claro? Comunicación en cadena. Pero de repente el director le gusta decirle a todos, pues, al mismo tiempo, le dice a logística, a su director, habla con economía, habla con secretario general al mismo tiempo. Bueno, ¿eso cómo se llama? Se llama rueda. Y acá pues entre todos se comunican, miren, ambas flechas, ambas direcciones. ¿Qué tal comunicación? Entonces hay tres tipos de comunicación. Cadena, miren, uno por uno. Aquí es más rápido en rueda, ¿ven? Y todos los canales. Cadena, fíjense, rueda, que es al mismo tiempo todo, y todos los canales. Velocidad. ¿Dónde más velocidad? Cuando es rueda, ¿no es cierto? Y todos los canales. Aquí es más rápido, porque acá está pasando uno en uno. Este es más rápido. Rueda ahí, todos los canales. Mirando la figura no necesitamos memorizar mucho. Precisión. Más alto es cadena y rueda. Aquí más precisión. Acá todos nos comunicamos un poco, se nos va a pasar. Aquí es más preciso la comunicación. Esto con cuidado. ¿Dónde hay un líder en comunicación? Alto. En rueda, pues, es el líder, porque él en rueda comunica a todos al mismo tiempo, miren. Ahí es el líder de la comunicación. Y satisfacción, bueno, es alto todos los canales. Pues acá está más satisfecho, porque le llega rápido, ¿no? Miren. Entonces, la característica de la comunicación depende del tipo de las redes formales, si es cadena, rueda o todos los canales.
Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, así como respete los 10 mandamientos de la ley de Dios, que hay que tenerlo en cuenta. Acá están los 10 mandamientos de una buena comunicación. Los 10 mandamientos de una buena comunicación. Primero, es un buen consejo. Aclara tus ideas antes de comunicarlas. Es lógico, no necesito explicación. A veces comunicamos y no sabía lo que iba a comunicar, no lo tuve claro. No fue mi intención. Ya hasta a veces por escrito. Por razón me extrañó, doctor. Entonces, evitemos. Procura aclarar tus ideas antes de comunicarla. Ya, sí o sí. Examine el verdadero propósito de cada comunicación. Si yo le quiero decir algo verbal, o por escrito, por correo, ¿para qué le quiero decir? O lo hago porque simplemente quiero escribirles. Hay que saber el propósito, por qué voy a comunicar por cualquier fuente. Analiza la situación total, todo el contexto. Al planear la comunicación, consulta, si tú crees que es importante, consulta a otra persona, ¿no es cierto? Para que te sugiera, te aconseje. También es un buen mandamiento, mira, de la comunicación, un buen consejo. Mientras realiza la comunicación, no olvide las insinuaciones ni el contenido básico de tu mensaje, ¿no? La insinuación a veces, pues, un poco fortalece lo que tú le quieres decir, ¿no? Los gestos acompañan a la comunicación verbal, escrita. Aprovecha la oportunidad cuando se presente. Yo lo he hecho ahora, porque ha venido la congresista del Callao, mañana se ve como el gobernador. Yo le he hecho un favor, y al gobernador que quiero que nos financie el expediente técnico con los 5 millones, no te preocupes, algo lo voy a decir. Yo he aprovechado, ¿no?, la oportunidad cuando se presente, ¿no? Hace el seguimiento de la comunicación. ¿Cómo se llama eso? Yo voy a hacer el seguimiento, a ver si me entendió el emisor. ¿Cómo se llama? No, retroalimentación o retroinformación. Comunica teniendo presente el mañana como el momento actual. Comunico algo que quiero para 3 días, pero hace cuenta que lo quiero rápido también, ¿no? Asegúrate que tus acciones apoyen la comunicación. Hay que ser coherente con lo que yo estoy hablando y con lo que estoy haciendo. Entonces, siempre las acciones, los movimientos acompañan a lo que yo quiero. No busque tan solo que te comprenda, sino comprende a los demás y aprende a escuchar a las demás personas. No hay que ser, pues, rápido, no hay que ser de repente poco tolerante. Ya estoy apurado. Eso no le puede decir a la persona. No le puede decir al hijo, cuando tú estás leyendo El Comercio, o estás leyendo habían de moda, no sé ahora, al fondo hay sitio, creo la novela turca, y quiere hablar con nosotros, papá, quiero mamá, un ratito después. Ya cuando lo llames, ya te va a decir. Ese es un problema, una barrera en la comunicación cuando los hijos son adolescentes. Igual sucede así, ustedes no sean adolescentes. Hay que comprender, no busque que solo te comprenda, sino comprende a los demás. Y hay que aprender a escuchar a los demás. Es un buen consejo, el número 10, el mandamiento. Pero también hay comunicación informal. Cuando yo estoy en el cine en plan de comunicación informal, cuando estoy en bien y estoy hablando con mis amigos medio al norte, es una comunicación informal, está bien, de amistades. Y vienen los rumores, ¿no? Yo le digo A, y él le dice a B, él le dice a C. Esa es una comunicación, un rumor en una sola línea. Pero en las instituciones a veces es el chisme. Él le dice a todo el mundo, mira qué embarazada su hija, mira, apenas tiene 11 años. Todo el mundo se entera. Porque el chisme es una comunicación y sucede bastante en las instituciones públicas y privadas. Mire cómo le dijo a todo el mundo, se enteró. Pero también hay probabilidad, yo le digo a él, y él le dijo a 2, le dijo a 1, probabilidades, sucede. Son diferentes maneras de comunicar de manera informal. O en racimo, ¿no? Le dice a 3, y él le dijo a 2, y él le dijo a 1. ¿Cuál es el que más conocemos? ¿Está bien? Pero hay diferentes maneras de comunicar. Es comunicación de rumores informal. Pues bien, pero tenemos que comunicar y manejar con muñeca las negociaciones, porque los desacuerdos se llaman conflictos, ¿no? Cuando yo no estoy de acuerdo con la otra persona, eso se llama conflicto. Converso con el sindicato, converso con el cuerpo médico, converso con la FENUSA, converso con mis colaboradores de las áreas, de las unidades, servicios, departamentos, oficinas, áreas funcionales y orgánicas.
Entonces, a veces hay desacuerdo. ¿Cómo se llama eso? Conflicto no es un puñete, pues es agresión. El conflicto es el desacuerdo. Y en las instituciones es frecuente los conflictos. Vamos a ver cómo manejamos los conflictos, ¿no? Para terminar. Entonces, los conflictos, los desacuerdos, porque no nos ponemos de acuerdo en las metas, en los valores que hay de manera personal o organizacional, tenemos que negociar. Y al negociar tenemos que aplicar las habilidades de comunicación. Tenemos que saber cuáles son las barreras y cómo vencer la barrera, negociar. Para que, como yo le dije, ganar, ganar. No es que yo gano y el otro pierde, porque la persona que pierde, que se pone, se resiente, ¿no? Entonces hay que ganar, ganar, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo hacemos para negociar? Pues, ¿no es cierto? Utilizar la comunicación. Miren ustedes, en las negociaciones existe un conflicto de interés entre ambas partes. A veces yo quiero A, el otro no quiere A, quiere B. Entonces viene el desacuerdo. Porque si luego queremos A, si luego queremos tal almuerzo, ir a tal cine, pues no es conflicto. El conflicto es cuando no nos ponemos de acuerdo. Esos son los conflictos, ¿no es cierto? O también a veces hay ciertas reglas, procedimientos que originan los conflictos, ¿no? Es lo que pasa. Quiero tal aumento. Qué bueno fuese. Si tenemos la plata, no hay problema. Pero si no tenemos la plata, entonces hay que negociar, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, hay que negociar porque hay diferentes maneras, porque existen los desacuerdos, que eso se llama conflicto. La parte, cuando menos por el momento, prefieren, a veces sucede en nuestro país, prefieren buscar un arreglo que luchar abiertamente, hacer paro, ¿no? Que el conflicto de manera permanente, si no llega a una autoridad, denunciar a la otra parte, entonces mejor un arreglo amistoso, ¿no? Pero bueno, las negociaciones, ¿cuál preferimos? ¿Integrador o distributivo? Cuando yo gano y el otro gana, eso se llama negociación integrador. Cuando uno gana y mala suerte el otro pierde, se llama distributivo. Entonces, ¿cuál prefiere? ¿Negociación integrativa o distributiva? Integrativa. Eso sería lo ideal, ¿no? Muchas veces en los años nosotros hacemos negociaciones integrativas. Hay que tratar, en la medida de lo posible, ganar, ganar, ¿no es cierto? Yo gano y tú ganas, cuando se puede. A veces pues uno gana y uno pierde, como en el partido, no siempre la U y la Alianza empatan. Ya ganó la Alianza la vez pasada. Entonces, negociaciones debemos ser más, ahí está la muñeca del jefe, pues, negociaciones integrativas, ganar, ganar, ¿no? Y no distributivas. Entonces, consejo para negociar bien, primero, tener objetivos fijos y claros en cada punto. A veces hay 3, 4, 5 puntos. ¿Cómo voy a negociar si yo no sé qué cosa quiere la otra parte? Tengo que saber los 4, 5, 6 puntos, objetivos fijos y claros. Segundo, no estar apurado, pues, porque si yo voy a negociar y estoy apurado, voy a negociar mal, no estar apurado. Son consejos que no necesitan mucha explicación, pero se nos pasan. Tercero, cuando exista dudas, hagan tiempo. Si algo no comprenden, un ratito me voy al baño y listo, pero ahí ya repasan, nos llaman por teléfono. Entonces, cuando exista dudas, tienen que hacer tiempo, porque si no, negocian mal. Estar bien preparado con datos sólidos que apoyen los objetivos de manera clara. Yo no puedo negociar, yo no puedo enviar a una persona que negocie. Ustedes no pueden enviar o negociar si ustedes mismos no saben. Entonces hay que estar preparado con datos sólidos. No apresurarse, cuando exista duda hagan tiempo y tener objetivos fijos y claros. No seamos tercos. En las negociaciones hay que ser flexible. No es que yo voy a demostrar que yo gano. No siempre. Hay que ganar, ganar. ¿Cómo se llama eso? ¿Integrativa o distributiva? Integrativa. Entonces hay que ser flexible. Si no, esta gente es más terca, este es más terco. Ya no nos agarra confianza. Hay que ser flexible. Eso no es perder. Si uno es flexible y retrocede, pero consiguió el objetivo, ¿usted cree que han perdido? Han ganado, porque al final conseguí el objetivo. No importa que retrocedí. Hay que ser flexible. Averiguar, esto es importante, averiguar los motivos de lo que quiere la otra parte. Si la negociación, la parte quiere un informe, y tú ya sabes que eso va a negociar, ya, pues si tú lo puedas, no se preocupe. Lo vamos a hacer. El sindicato se va feliz, porque ya tú sabías lo que quería. Están ahí el sindicato, pero bueno, esto está en el Zoom. Entonces hay que averiguar los motivos que quiere la otra parte y hay que siempre
comprenderlo, porque tienen necesidades, ¿no es cierto? Pero hay que, cuando no se pueda, no se puede, pero hay que explicarle. El sindicato lo va a entender, el cuerpo médico lo va a entender cuando no se pueda, pero lo peor puede ser que la autoridad pueda, no quiera. Ahí es el problema. No quedarse atorado, ¿no? Como en el examen. Si yo estoy de 20 preguntas, estoy en mi examen, estoy en la pregunta 4 y no le entiendo del 4, no voy a estar esperando, ya paso al 5, al 6, igualito, 6, 10 puntos. Si algo no se comprende, seguimos avanzando, ¿no? Considerar, respetar la fachada significa la otra parte. Para mí, para el que negocia, tiene que respetar a la otra parte. Por más que sea una autoridad, tiene que respetar a la otra parte. Es muy importante respetar a la otra parte, no minimizar. Y saber escuchar también es un buen consejo, porque si uno sabe escuchar la otra parte, ¿no?, que estamos negociando, pues no va a tener en cuenta y va a ceder también. Si la persona tiene la fama de justo, ojo, hay que crearse la fama de justo, aunque firme. A veces uno no puede hacer algo que es ilegal, que no se puede, pero si uno tiene la fama de justo, que siempre está apoyando a la gente, eso es importante en la negociación. Controla las emociones, pues si más estamos negociando, no estoy de acuerdo, y comienzo a elevar un grito. Por más jefe no podemos elevar la voz, de repente la persona eleva la voz y nos faltamos el respeto, mucho cuidado. Así tengamos razones, controlemos las emociones. Ya les he dicho, si estamos con el amargo, mejor no hablar en ese momento, suspendemos para otro día o por más tarde. Estar seguro de cada paso, son 10 puntos, y tengo que estar, estoy avanzando punto por punto, hay que estar seguro de cada punto. Medir cada paso comparando con el objetivo. Estoy cediendo, estoy dando el apoyo, esto no, porque yo tengo mis objetivos, ¿no? Prestar estrecha atención al texto. Cuidado que firmamos y no me he dado cuenta de lo que yo he cedido en la negociación. Hay que cuidar y tener mucha atención al texto. Recordar que la negociación es por naturaleza un proceso que llega a compromiso. Si uno se ha comprometido en algo, con los gremios, con mis trabajadores, con mis colaboradores, ese es un compromiso. No podemos nosotros no cumplir el compromiso porque creamos una fama de injusto, de mentiroso. Aprender a entender a las personas es muy importante. Quizás resulte rentable en una negociación ponerme en los zapatos de la otra persona, entenderlo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el impacto? A ver, si ustedes han negociado más, todo el mundo va a negociar con esa persona. Con él nomás, porque él siempre pierde, no sabe negociar. Entonces miren el impacto en las negociaciones que uno va a tener presentes, cuál el impacto va a ser en el futuro, ojo, ¿ya? ¿Cuál es el modelo del proceso de comunicación? Primero, ¿quién empieza? La E. ¿Quién empieza? El emisor. Luego el emisor se tiene que entender lo que va a comunicar. ¿Cómo se llama eso? Codificar. Luego agarra una determinada fuente y le llega al receptor. Pues el receptor, ¿qué tiene que hacer? Decodificar. Y el receptor, para ver si le ha entendido lo que le dijo el emisor, tiene que retro. Ya, si ustedes saben eso, no se van a tener problemas en comunicar. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación eficaz? La barrera que necesita una buena comunicación. Primero le dije era el filtrado. Después, a ver, ayúdenme a acordarme, yo tengo más edad que ustedes. Las emociones, muy bien. La otra, sobrecarga de información, muy bien. Le dije cuando uno ha sido de viaje, ¿qué más? El lenguaje, si yo les hablo muy difícil. La defensa, ¿no? Si yo ahorita por instinto creo que me van a agredir, pues no voy a entender bien. Esos son barreras de una comunicación eficaz. ¿Y cómo vencen las barreras? ¿Qué utilizan para vencer las barreras? Utilicen la retroinformación. Lenguaje simplificado. Vigilar las señales no verbales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Las emociones. Cuando ustedes estén amargos, tan fastidiados, no comuniquen. Vayan a su casa y al día siguiente le hablan. Porque si en ese momento, por A o por B, estoy molesto, yo le voy a comunicar mal a mis colaboradores y voy a decir algo inapropiado, pero ya lo hice. Por más que me disculpe, ya lo hice. ¿Cuáles son las direcciones del flujo de la comunicación? Puede ser vertical, puede ser diagonal y horizontal.
es cierto? Listo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Ah? El otro jueves, para que ustedes comparen, vamos a hablar futuro organizacional. Ustedes, le voy a decir la característica y van a ver cómo está nuestro hospital de cultura fuerte, cómo mejorar. Ese es para que la otra semana veamos cómo está nuestra cultura. Si es fuerte, claro, les voy a explicar cuáles son las características para que de acuerdo a eso, si estamos débiles, no sé, voy a compartirlo con ustedes. Vamos a tener que saber cómo lo hacemos. Porque una cultura organizacional fuerte se comparte valores. Ojo, si ustedes quieren que exista responsabilidad, que exista lealtad, que seamos solidarios, sí, todos queremos, no va a haber cuando la cultura es débil. Pero los trabajadores sí van a compartir esa cultura con la cultura fuerte. Veremos si somos fuertes o débiles, no lo sé. Yo les voy a decir la característica y ustedes me van a decir. Y les voy a decir un caso de un hospital A con B y ustedes se van a dar cuenta de si es fuerte. Ese es para otro juego. Ahora hemos hablado de comunicación y negociación. Si no hay preguntas, les agradezco. ¿Cómo se puede manejar entonces en su juicio estos conflictos sociales de la actualidad? Ese es un problema del gobierno, que tiene que tener asesores que manejen eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del gobierno? A ver, también de los ministros, hay que manejar. Por ejemplo, tú haces un cambio y el conflicto se llama latente, ¿está bien? O sea, potencial. El cuerpo médico te dice, queremos aumento. Ya están discutiendo si es latente. Pero si tú ahí, a veces se te puede pasar porque es latente, ¿no? Potencial. Luego, ¿cómo viene el conflicto? El conflicto se transforma en el conflicto percibido. Ya tú te das cuenta que existe desacuerdo percibido. No pasa nada. Luego sigue el conflicto sentido. Ya entra en el desacuerdo nosotros con la otra parte, ¿no es cierto? Y luego del sentido viene el conflicto manifiesto. El jefe del grupo A también se pelea hasta con el jefe del grupo B. Nosotros, el gobierno, entramos a callar donde en el conflicto manifiesto. Paro del FENUSA, paro del cuerpo médico, recién estamos negociando 20 días de paro. Ya negociamos, ya hubo el paro, porque entramos a negociar en el conflicto manifiesto. Siempre hemos dicho, los asesores tienen que entrar a detener en el, no latente, porque a veces no, en el conflicto sentido o percibido. Primero es percibido, luego es sentido. Ahí tenemos que entrar. ¿Ya? Pero nosotros entramos en el conflicto manifiesto. Entonces ahí los asesores PCM tienen que tener gente que sepa y aconsejar. Siempre en la charla yo les digo, entren a no a los conflictos manifiestos. El Perú entren a conversar en el conflicto sentido o percibido. Pero generalmente entramos a negociar en el manifiesto. Ya hay un paro de transportistas, 3 días recién estamos negociando. Ya te están diciendo que van a hacer un paro. Tú no negocias en el sentido o en el percibido. Cuando ya hay un paro, ya la gente hace tu tremenda país, recién estamos negociando. Y hubo el paro, y hubo pérdida. Entonces, no hay que negociar en el manifiesto. En el latente no, hay que tener mucho criterio para saber que es el conflicto latente, porque se nos puede pasar. Pero en el conflicto ya percibido, tú tomas conocimiento, entras a negociar ahí. O en el sentido, ya comienzan los desacuerdos. Ahí entra a negociar, ahí que quiere. Pero el manifiesto ya se pelea el jefe con el otro jefe, incluso entran a taller a defender a sus colaboradores, ahí negociamos. Entonces, eso así. Entonces, es cuestión de asesores, de los ministros, asesores del PC. ¿Ya? Siempre le hemos aconsejado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Siempre desde el antes. Claro. Hay que tener a tiempo, no esperar el ya. Ese porque somos reactivos, no proactivos. Se rompe el jarrón, ya se rompió, tienes que pegarlo con sostenimiento, pero no lo pongas arriba, ponlo en otro lugar porque podía caerse, le entraba el viento. Somos reactivos, uno tiene que ser proactivo, eso es lo que falta en muchas instituciones del país. Solucionamos cuando está roto, adelante. Y en salud es muy importante ser proactivo más que reactivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el Perú en general tiene la imagen de ser una cultura de mucho chisme. Y bueno, no nos salvamos. ¿Qué podría recomendar usted con su experiencia en un lugar así como este, digamos, en una organización que tiene mucho chisme? ¿Qué se puede decir? Y cuando es hospital chico, más chismoso. Claro, porque no. Bueno,
Ya le dije, el chisme es una comunicación informal que sucede, pues, ¿no? Pero eso sucede, sucede hasta con los jefes, ¿ah? Más, a nivel distrital, regional, y lo que pasa es que el error que tenemos es que hay trabajadores que se acercan al jefe. Mire, ya ha hecho tal cosa, mire, ya ha hecho tal cosa para congraciarse. Y el jefe cae en la trampa y la considera más esa persona porque me está diciendo que me cuide, que me haga. Entonces entramos al juego. Entonces muchos quieren hacer lo mismo. Entonces viene la comunicación informal. Segundo, uno tiene que cruzar la información. Cuando a uno nos dicen algo, no es que uno no crea. Uno sí puede ser verdad, pero uno no puede tomar una decisión por algo que no te consta. Porque muchos jefes tomamos decisiones, a veces hacemos algo que perjudica al colaborador por algo que no es cierto. Entonces, la manera de evitar ese tipo de rumor es cruzar la información con otra persona de credibilidad. No tomemos decisión por algo que no está demostrado, ¿no? Los fiscales, por ejemplo, tienen la costumbre de hacer 50, 80, 100 elementos de convicción. Y a veces muchos ni siquiera son elementos de convicción. Y el juez hace pegar y copiar, copia, pega, porque tienen una carga procesual. Es el problema de la anticorrupción en el país, porque le falta saber más gestión pública a los fiscales, que son buenos abogados, con el perdón, pero tienen que saber, pues, de gestión pública. Me acuerdo un día denuncian porque uno sabía que entraba tal cosa y no penalizamos por un expediente técnico. ¿Cómo el expediente técnico acaso dice cuándo entra el bien? El expediente técnico dice un aproximado. Después del expediente sale el proceso logístico, que lo puede hacer después de años. Recién el contrato se dice cuándo entra y cuándo es la finalidad. Pues si un fiscal no sabe, un ejemplo que sucede, no sabe gestión pública, va a denuncia corrupción. Firmó tal cosa y no lo penaliza, se coludió el director con el jefe logístico, van a ir denunciados penalmente. Pues no conocer, pues. Tiene que leer, pues. Gestión pública puede ser un buen abogado, criminalística, aborto, homicidio, pero en gestión pública hay que conocerlo. Entonces es el problema que tenemos. En algún momento yo leí una obra que se llama Manejo de Conflictos. Entonces ahí así mencionó que alguien tiene que ceder, porque de contrario mirar de la ventana, algo así. Eso de ceder, ¿ustedes partían de eso? Claro, yo lo he hecho. Tú estás tranquilo. A ver, un ejemplo, tú quieres que te aumente. Tú eres un médico y ves 3 pacientes. Al día ves 10 pacientes, no 16. Y quieres que te aumente de 5.000 a 6.000. Quieres que te aumente, ¿no es cierto? Ya. Y yo te digo, pero no vea 10, ves 16. Ya tengo más pago del CISO, o si pagas RDR. Ya yo cedo. Te aumenté, pero salí ganando, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplican eso con puro? Entonces no es perder, es negociación, ganar. ¿Cómo se llama eso? ¿Distributivo o integrativa? Integrativa. Tú ganaste, te di el aumento que yo gané porque recibí un poco más en RDR, recursos propios. Eso vamos a hacer la manera de qué cosa es el deducivo, la técnica adicional, lo computadora no le he hecho. Eso es charla ya, el grupo de equipo. Recién estamos empezando, tenemos todo el año. No, pero ya te estoy hablando un poco. Es que tiene que... No, a ver, yo siempre le digo... Pero, doctor, también aparte de eso que toca el tema, ¿cómo podemos nosotros también, ya sé que a veces en algunas áreas hay poca demanda para la atención? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Promoción? Sí, claro. ¿Promocionar más? Claro. Mediante campañas. Pero eso lo hemos dicho en la presentación. Cuando me planteó el doctor Ciro, yo le dije 3 cosas. ¿Cuál era mi visión? A ver, mejor lo repasamos. Primero, calidad de atención, pero centrada en el paciente. No es que el director crea, sino el paciente. Segundo, más prevención y promoción, que es un error que creen que solamente lo hacen la foto. Calidad, prevención. Y lo otro, tercero, mejorar el acceso. Ya hicimos. ¿Qué cosas hemos hecho? Cita también presencial. Vamos a comenzar a hacer más consultorio, fortalecer los turnos en la tarde, tengo que tener más gente en admisión, en caja. ¿Por qué? Porque con eso mejora el acceso. O sea, lo que estamos haciendo no es por molestar, o de repente tú rotas y vas a apoyar, no es por molestar, es porque es la visión lo que queremos hacer. Y además yo siempre le digo, uno se pone muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la filosofía del karateca?
evitar la... No, pero la figura. A veces él no es que sea muy fuerte, no son él, pero gana la pelea. Porque a veces uno piensa que porque soy fuerte, viene el huracán, yo lo pecho al huracán. El huracán lo alza, el árbol o no, se lo lleva. Pero yo soy débil, soy el bambú, yo me doblo. Pasa el viento y yo quedo. Es lo que él dice, yo retrocedí, pero gané. Mientras que el árbol era fuerte y lo pechó al huracán, el huracán lo sacó con todas las raíces, el bambú que es delgadito, es flexible, se agachó, salió el huracán y luego sigue de pie. Entonces no necesariamente es perder, ceder no es perder. Hay que a veces ceder. Si consigue los objetivos y estuviste intacto, no hay que poder, siempre uno trata de ceder porque cuando negociamos se van tranquilos porque uno tiene que ceder. Eso no significa que has perdido, no has perdido. Si tienes a la gente, a los retos contentos, tú le demuestras que los estimas, no están perdiendo. A veces no le puede dar porque la ley te lo prohíbe, pero los gestos de escucharlo, explicarles, pero si tú eres directo, no, acá no, y se acabó yo mando, así no se negocia. ¿No? ¿Qué dices? Claro, hay que demostrar respeto. Ya yo le dije la vez pasada, en las clases, en los libros está el director y acá están los trabajadores. Pero en la maestría yo lo volteo en la vida. Primero están los trabajadores y después el director. Eso hay que hacer. No porque sea director tú que crees que eres el mejor. Algún día vas a dejar ese director. Hay que darle lo que se merece. Y ese para todo lo que tenemos que voltear. Yo lo volteo la figura. El libro dice directores, yo no importa. En el pueblo lo volteo. Los trabajadores y el director y los que estamos abajo. Porque, ¿qué dice Peter Drucker? Las cosas se hacen a través de las personas. Entonces, por más director, si no tienes un bueno que te haga endoscopía, si no tienes, digamos, una persona que te vende el ticket, no tienes una persona que de repente te está sacando sangre, ¿de qué vale que sepa mucho si la cosa no es a través de las personas? Entonces, tienes que darle lugar a la persona, no hay pierde. Trabajemos como trabajadores, ¿está bien? No hay pierde. Muy bien, gracias. Gobierno Regional del Callao, al servicio de los más necesitados.